falta de la seriedad del presidente de la República, habíamos saludado la postura del ministro Jiménez. El ministro Jiménez firmó, en este caso, el acuerdo, los desacuerdos y los acuerdos procedimentales. Pero nos parece un acto irresponsable de la autoridad que confiamos y que ahora realmente nos deja en seria preocupación su palabra. Hemos convocado esta rueda de prensa preocupados en los últimos días las versiones que ha vertido por parte del gobierno nacional, donde miramos que es un gobierno en disputa en sí mismo, donde no se ponen de acuerdo. Mientras un ministro dice una cosa, el otro ministro sale, en este caso, a desacreditar o a desautorizar. Por ello creemos importante sobre los plazos que se han vertido. En primera instancia, el 30 de junio, donde firmamos el acta de paz. Segundo momento importante, luego de 90 días de discusión, se firmó el acta el 14 de octubre, teniendo en cuenta que el 14 de octubre nos comprometimos a hacer un plan de implementación de esos acuerdos. ¿Cuántos acuerdos son? Entre acuerdos, desacuerdos, acuerdos procedimentales, total 218. ¿Qué significa? 103 hojas firmados el 14 de octubre. Dejamos esto como una antesala, porque el movimiento indígena, la CONAIE, llegamos a esa mesa de diálogo luego de agotar un año, en este caso, con movilizaciones, 2 mesas de diálogo fallidas. Luego de eso, con un espíritu altamente responsable, llegamos a la mesa de diálogo luego de 18 días y nos instalamos en 3 meses para seguir dialogando. Pero lo que nos preocupa enormemente, el 14 de octubre nosotros dijimos, incluso nosotros reconocimos, a falta de la verdad, a falta de la seriedad del presidente de la República, habíamos saludado la postura del ministro Jiménez. El ministro Jiménez firmó, en este caso, el acuerdo, los desacuerdos y los acuerdos procedimentales. Pero nos parece un acto irresponsable de la autoridad que confiamos y que ahora realmente nos deja en seria preocupación su palabra, cuando ahora viene a decir que uno de los acuerdos son inviables. ¿De cuál estamos hablando? En la mesa número 2, en el tema de alivio financiero, las organizaciones llevamos preocupados 4 puntos, de las cuales uno de ellos consta en el tema de la condonación. Y nosotros habíamos sustentado, ¿por qué la condonación? Porque no hemos sido nosotros los que hemos promulgado ni hemos propuesto, en este caso, la ley que corresponde a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del 2019. ¿Quién propuso? Propuso el presidente de la República, Guillermo Lasso, la cual fue aprobada en la Asamblea Nacional, que permitió, en este caso, aproximadamente la condonación de 2.000 millones de dólares a los grandes grupos económicos. ¿Qué más permitió? Exoneraciones tributarias sobre los 4.500 millones de dólares. A esto le sumamos también las decisiones del anterior gobierno, que también definió en la etapa del gobierno de Moreno. Significó aproximadamente 6.338 millones de dólares. A las grandes transnacionales, incluido las mineras y bancos, significó también en ese tiempo 1.100 millones de dólares. Si hacemos una valoración desde el 2018 hasta el 2021, prácticamente han tenido jugosas exoneraciones, jugosos regalos por parte del Estado ecuatoriano que llegan aproximadamente a 18.000 millones de dólares. Y con eso lo que lograron es, con esta ley promulgada por el presidente, propuesta por el presidente de la República y promulgada por la Asamblea Nacional, garantizó, santificó y dio estas jugosas ganancias. Pero lo que nos parece inaudito, cuando vamos a la mesa de acuerdo sobre una decisión del gobierno nacional, en primera instancia hasta 3.000 dólares con el decreto 452 del 18 de junio en los días de la movilización,
y en la mesa de los acuerdos se quedó con absoluta claridad y lo voy a dar lectura. Se cumplirá en la mesa de acuerdo firmada por el señor ministro Francisco Jiménez el 14 de octubre. Estoy leyendo el documento original, donde dice en la mesa de alivio financiero: se cumplirá con lo que dispone el artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico, Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, que agrega en el artículo 207, numeral 1, el Código Orgánico Monetario y Financiero, disponiendo, repito, disponiendo la condonación de obligaciones de las entidades financieras públicas por un monto de capital hasta $10,000, más sus intereses y otras costas y comisiones, y que sean considerados irrecuperables, dirigidos a créditos productivos y microcréditos. Nosotros no falseamos la verdad. Nosotros somos hombres, mujeres con dignidad y de palabra, y esa palabra está pragmatizada en este documento. Nos preocupa enormemente mientras el ministro Jiménez, en vista que podría provocar movilizaciones, comunica con las organizaciones que inmediatamente van a cumplir. Pero lo que nos sorprende es que al día siguiente sale el ministro, dice que no es viable y por lo tanto no se va a cumplir. ¿De cuánto estamos hablando realmente? En las mismas cuentas del gobierno nacional estamos hablando aproximadamente de 180 a 200 millones de dólares. ¿Cuál es el porcentaje de lo que ya han regalado a las grandes empresas? ¿Cuándo es el porcentaje? Solo miremos lo que corresponde a la ley. 2.000 millones de dólares en un rubro, 1.100 millones en otro rubro, y si miramos en estos 3 años, más de 18.000 millones de dólares. ¿Cuál es el porcentaje que está pidiendo la gente que está produciendo para las grandes ciudades, alimentos para los ecuatorianos? Pero en cambio aquí en las condonaciones y exoneraciones a las grandes empresas ni siquiera cultivan para consumo interno, sino para exportaciones. Dirán que viene en este caso divisas, sí vienen, pero los que damos de comer a los ecuatorianos son estos sectores productivos que estamos vinculados a este problema. Por lo tanto, ¿qué salen a decir? Que no es viable este 3% aproximadamente, que significaría no es posible, y que si salen a la movilización aplicará con todo el rigor de la ley. Nos está amenazando, ministro y gobierno, cuando nosotros habíamos confiado en su palabra. Ahora denota que con absoluta claridad tiene la misma postura que el presidente de la República y todos los ministros, y que no han sabido cumplir lo que firmaron en los acuerdos. Y estoy hablando de uno de los acuerdos, sin dejar a un lado que el día de hoy se tenía que continuar con el trabajo, la comisión de seguimiento. Por esta rueda de prensa, unilateralmente, el gobierno nacional decidió suspender esta mesa. Así que nosotros estamos en la obligación, respetando los acuerdos, dando a conocer al pueblo ecuatoriano. No es que somos limosneros pidiendo limosna, no, señores. El Estado ecuatoriano a las grandes corporaciones, empresas transnacionales, las empresas, los grandes grupos económicos, ha beneficiado jugosamente. Y lo que estamos pidiendo aquí es que sobre un acuerdo cumpla, porque también garantiza a los pequeños y medianos productores que damos de comer al Ecuador. Además de eso, quiero decir también, en el acta del 30 de junio, firmado de la misma manera por el mismo ministro, en el acta, ahí que se quedó el 50% de exoneración, en este caso de subsidio, en la urea. Hay en este caso ya una base importante que incluso ya han cancelado en los mecanismos que planteó el gobierno nacional, pero no ha sido despachada. ¿Qué estamos esperando? ¿Acaso que la producción del arroz, acaso que la producción del pasto para los ganados, para la producción de la leche, acaso que esperan, en este caso, los plazos que está proponiendo el gobierno nacional, cumpla con lo que habíamos acordado? Y esto no estoy hablando de este 14 de octubre, estamos hablando del 30 de junio, hace 5 meses atrás, que no ha tenido la capacidad de organizar y cumplir, en este caso, con estos acuerdos.
Además de eso, en la mesa de fomento productivo, presidente de la República y las autoridades del Estado se quedó claro con un acuerdo. El tema del TLC se tiene que aperturar a todos los ecuatorianos. Se tiene que decodificar ese acuerdo que está llevando con diferentes países. ¿Por qué tiene que ser un secreto de Estado? Necesitamos que se viabilice la discusión como está en el acuerdo y no podemos aceptar que con pasos agigantados hayan adelantado y se conoce de manera extraoficial, más no en la discusión como se había quedado. Además de eso, también decimos que en el problema que no está resuelto en el tema de alivio financiero, lo que tiene que ver con la Corporación Financiera Nacional, con los créditos educativos de los jóvenes, con lo que tiene que ver con el Banco de Fomento en liquidación, en estos días, en lugar de resolver, lo que han llegado es juicios de coactiva. Están llegando a quitar terrenitos, carritos, todo lo que tenemos los compañeros que están adeudados. No podemos aceptar la usura como del sistema financiero. ¿Cómo es posible? Deudas que no han podido pagar $300, ahora sobrepasan los $2,000, $3,000. ¿Qué les pasa? Por ello en la mesa de diálogo se había dicho, eso se tiene que limpiar, esa usura que está llevando el sistema financiero en este país. Quiero decir esto a los ecuatorianos con absoluta responsabilidad. Nosotros obligatoriamente hemos tenido que dar a conocer este problema y ratificar que vamos a poner todo el esfuerzo para el cumplimiento de los acuerdos en los tiempos establecidos. Asimismo, las organizaciones estamos en nuestra autonomía de tomar decisiones sobre una evaluación cualitativa y cuantitativa en el incumplimiento de los acuerdos, en este caso, que están manifestados. Muchas gracias a todos y todas. Agradecemos la intervención de cada uno de los compañeros. Pedimos a los medios, como habíamos mencionado anteriormente, que sea una pregunta a quien dirige. Cada medio tiene solo una pregunta. Muchas gracias. Primero, nosotros no especulamos, caminamos sobre la realidad, no calculamos políticamente. Por lo tanto, la Asamblea Anual de la CONAIE demandó sobre el cumplimiento de todos los acuerdos y en primera instancia se hará una evaluación a partir del mes de febrero, ahí da 3 meses, se hará una evaluación cualitativa y cuantitativa en el cumplimiento de los acuerdos. Y si ahora hemos llamado esta rueda de prensa porque alertamos un tema firmado en las mesas, salgan a decir que no es posible cumplir con este acuerdo. Por favor, solo escuchemos nuevamente. No están solo proponiendo, dice se cumplirá. Se cumplirá. ¿Qué significa cumplirá? Es una acción afirmativa. Por lo tanto, donde dice dispondrá la condonación de obligaciones, si entramos aquí a diferenciar cuál es la palabra o el concepto o la etimología de la palabra, es una única forma de evadir a una responsabilidad que firmó en el acta. Por lo tanto, no sirve ninguna justificación sobre el incumplimiento de este acuerdo firmado. Nosotros no especulamos, no salimos a buscar nuevos conceptos para irrespetar aquello. Nosotros somos hombres de bien, con dignidad y de palabra. Y lo segundo, en este caso, disculpe, ¿cuál era la pregunta?
Bueno, ya le expliqué, estoy diciendo que están firmando, se cumplirá una acción afirmativa de cumplimiento obligatorio que el gobierno nacional, en este caso, firmó. Muchas gracias. Nosotros hemos ratificado, no es una cuestión de amenazas, no es una cuestión de adelantar. Lo que sí decimos sobre el incumplimiento de los acuerdos, una decisión colectiva, no solo de la CONAIE y no solo de los dirigentes, sino sobre una decisión colectiva, las acciones que tengamos que tomar. Pero esta es una decisión que la tomaremos conjuntamente. En este momento nos parece muy importante el tema de la reactivación económica. Estamos en el fin de año, se tiene que garantizar, por lo menos en este tiempo de las Navidades, que se puedan reactivar económicamente. Creemos importante el inicio del año, entendemos, pero si entendiendo esta realidad económica, el gobierno nacional solo beneficia a los grandes y no apoya a los pequeños, entonces los pequeños también nos ponemos de pie. ¿Por qué? Porque la condición central del gobierno nacional con las grandes, ¿cuál es? ¿Por qué benefician solo a ellos y por qué no a los pequeños? Por lo tanto, los pequeños damos de comer el 70% en este país y estamos en la obligación también de hacer acciones. Por ahora, en este sentido, ratificamos la unidad. Estamos trabajando en el proceso de implementación, con un proceso de evaluación cualitativa y cuantitativa y con una decisión en firme en caso de incumplimiento en los porcentajes establecidos. No podría afirmar aquello. En este momento, esta es la decisión por ahora de hacer una evaluación periódica iniciada por los 3 meses.